Buenas, mi nombre es María José Molina, actualmente soy estudiante de finanzas y estoy cursando por el grado de licenciatura. Mi proyecto de graduación se titula Percepción de los empleados públicos del sector financiero de nivel medio sobre el impacto de las calificaciones de riesgo en la emisión de deuda del Gobierno Central de Costa Rica. A manera de introducción del proyecto, básicamente se habla de lo que es el desarrollo económico como la base de crecimiento de un país o de una región o de una zona. Básicamente, este desarrollo se nutre de factores como la salud, la infraestructura, la educación o la innovación y el desarrollo. ¿Qué pasa cuando no solo son los aspectos internos del país los que pueden afectar el desarrollo económico, sino también la opinión de instituciones o organismos internacionales? Básicamente, estos organismos internacionales se les conoce como calificadoras de riesgo. Actualmente, a Costa Rica lo ven lo que son tres organizaciones grandes: Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's. Estas tres grandes firmas lo que se encargan es de la emisión de criterios basados en estudios. Estos criterios se llaman calificaciones de riesgo. Es básicamente una nota que se le asigna a un instrumento, a una institución o en este caso a un país. Este trabajo lo que busca es conocer cuáles son las variables que se toman en cuenta para emitir estas calificaciones. Básicamente el país ahorita está enfrentando una situación fiscal complicada debido al mal manejo del presupuesto del gobierno, por pluses salariales, por otro tipo de mala administración en cuanto a la parte económica. Además, sumando lo que es un rescate financiero y todo lo que ha sido consecuencia de gobiernos anteriores que se han venido arrastrando lentamente hasta la actualidad, donde ya el gobierno siente lo que es la crisis, siente la presión de organismos internacionales, ya que para pedir un rescate financiero, que es una ayuda económica de otras instituciones internacionales, dígase Banco Mundial o Fondo Monetario, básicamente estos lugares lo que hacen es revisar la situación actual del país. Se dan cuenta de la crisis económica por la que se enfrenta el país y se vuelve un poco más difícil la obtención de este capital para poder avanzar o para poder hacerle frente a lo que es la deuda. Básicamente eso es una problemática relevante para el país, porque frena el desarrollo o frena la posibilidad de inversión de proyectos del país, además de que continúa avanzando en lo que es el aumento de la deuda. Entrando propiamente en lo que es la calificación como tal, en la siguiente tabla se puede ver el rango de calificación por calificadora. Esta está asociada a una calidad. Por ejemplo, en la primera línea están todo lo que es el grado prime de inversión. Por ejemplo, las economías nórdicas son economías que básicamente tienen este rango de calificación. Más abajo está lo que es el grado alto, grado medio, grado bajo. Costa Rica actualmente cuenta con lo que es el grado especulativo, que es el rango más bajo, más o menos una calificación B1, B+, dependiendo de la calificadora. ¿Qué significa un grado especulativo? Significa que no hay certeza de que el país pueda pagar o afrontar su deuda, que hay poca seguridad de que el inversionista pueda ver un retorno de su inversión. Básicamente que existe una probabilidad muy alta de lo que se le llama impago de las obligaciones. Así básicamente concluye lo que es la primera parte en cuanto a la revisión bibliográfica del proyecto, un poco a grandes rasgos de los temas generales que toca el proyecto. Ahora lo que voy a ver un poco son los objetivos que busca el presente proyecto. El objetivo general es analizar las variables que evalúan las calificadoras de riesgo y su nivel de congruencia con la opinión de los funcionarios públicos de mandos medios del sector financiero, para así proponer recomendaciones en la emisión de políticas públicas e instrumentos financieros. Apoyado a esto están los objetivos específicos, los cuales son identificar cuáles son las variables que las calificadoras designan para poder emitir un criterio o una calificación. Continúa avanzando en lo que es el aumento de la deuda. Los públicos del sector financiero, de los mandos medios, sobre la situación relacionada con estas calificaciones, o sea, cómo es la situación actual del país. Y tercero, revisar la situación actual con respecto a la emisión de instrumentos de deuda y su posición en lo que es el mercado bursátil. Las limitaciones del presente proyecto.
Básicamente las limitaciones del presente proyecto es la disponibilidad de las personas para que puedan participar de la encuesta. La encuesta es el instrumento que se utilizó para poder medir el nivel de percepción o bien tomar en cuenta cuál es la opinión de los funcionarios. Otro aspecto de las limitaciones es la veracidad y la honestidad en cuanto a las respuestas que ellos están dando. Y también tenemos la limitación de tiempo para poder desarrollar de manera más amplia o a mayor profundidad lo que es la investigación. Datos un poco generales de lo que lleva el proyecto. El presente trabajo se considera de tipo correlacional, ya que analiza dos variables, lo que son las variables de las calificadoras, todo lo que es los estudios que ellos hacen, contra los criterios de los empleados. Tenemos el segundo aspecto, que es el tipo de trabajo. Tiene un enfoque mixto, ya que analiza un instrumento de encuesta contra la documentación bibliográfica. Tenemos la población, que son los empleados públicos del nivel medio del sector financiero, con una muestra de lo que es de 50 personas para dicha encuesta. Entrando en lo que es un poco el análisis de las encuestas y sus resultados, empezamos por lo que es el objetivo número 1, el cual se llama variables de las calificadoras. Con la primera pregunta, que es la siguiente: tomando en cuenta la situación actual del país, ¿considera usted que la calificación actual B1 B+ del país debería ser con las opciones superior al actual, inferior al actual o tal cual como se encuentra? Según la primera gráfica que podemos ver, la mayor parte de la población opina que se debe dejar tal cual como se encuentra, o sea, no perciben que debería haber una mejora o una disminución. En cuanto al 22% de la muestra que opinó que más bien debería ser superior al actual, ya que consideran que tal vez el país se encuentra en una mejor posición a la que las calificadoras realmente consideran que estamos. Dentro de este mismo objetivo está la siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes factores considera usted ha afectado en mayor proporción al deterioro de la situación del país? En el siguiente gráfico se puede ver más o menos la distribución de lo que las personas consideran. Con un 36%, que es la respuesta con mayor votación, está el mal manejo del presupuesto público, seguida por la mala recaudación de impuestos. Se sabe que estas han sido básicamente los detonantes de una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque se destina demasiado dinero del presupuesto al pago y a remuneraciones salariales excesivas a empleados que tal vez el país no puede afrontar, no puede pagar, seguido de una mala recaudación fiscal, por lo que se ha intentado financiar instrumentos o herramientas que permitan ayudar al país a una mejor recaudación y así evitar todo lo que son los temas de evasión fiscal. Mucha de la muestra también votó por opciones como la corrupción en los mandos altos o políticas públicas desactualizadas, que básicamente van de la mano también con los puntos anteriores, ya que la corrupción se debe al deseo básicamente de una mayor remuneración que no se debería de dar, políticas públicas desactualizadas, ya que la ley tal vez no está considerando, no está contemplando aspectos actuales de la economía. En cuanto al objetivo número 2, la opinión de expertos, se utiliza la pregunta: ¿considera usted que la respuesta ante una crisis económica como la emisión de letras del tesoro fue una solución adecuada y por qué? Antes de mostrar el gráfico, es importante entender que esta solución fue emitida por el Banco Central para ayudar a Hacienda a obtener financiamiento para poder pagar salarios, lo cual fue una medida de emergencia a corto plazo. Es la razón por la que muchas personas, según el siguiente gráfico, están en desacuerdo con la opinión, básicamente un 48%, a pesar de que la mayor parte de la muestra piensa que está de acuerdo, ya que es una solución que se dio en el momento. Muchas personas no consideran que es lo adecuado, ya que solamente retiene el problema, no lo ayuda a largo plazo. Ese es uno de los mayores disgustos que presenta gran parte de la muestra de la encuesta. Entrando a lo que es el objetivo número 3, que es la situación actual, la pregunta es la siguiente, básicamente ante el siguiente enunciado: Costa Rica comenzará a percibir mejoras en su situación fiscal, disminuyendo los niveles de deuda en los próximos 4 años. ¿Usted considera que el gobierno actual logrará disminuir los niveles de deuda reforzando reformas fiscales o bien extenderá el proceso hasta ser un problema para el siguiente gobierno? La mayor parte de la muestra votó un 58% votó a favor de que el gobierno va a lograr disminuir la deuda. O sea, ven con buenos ojos la situación o la habilidad del presente gobierno para poder solucionar los problemas fiscales.
Este objetivo en particular también mostraba una pregunta muy interesante, la cual era si usted como posible inversor invertiría en el país. La mayoría básicamente estaba en desacuerdo, ya que no consideran que el país sea óptimo para la inversión, no lo ven con buenos ojos, lo cual es una problemática, ya que si los empleados del propio país no consideran que es una buena opción para invertir, mucho menos lo será para empleados o inversionistas internacionales o diferentes organismos que tal vez busquen también llevar su capital de trabajo al país. No lo van a ver con buena cara o no van a tener la percepción de que realmente es una economía de la que vale la pena ir a invertir. A manera de cierre de la presente presentación, entramos con lo que ya son las conclusiones del proyecto, las cuales son que básicamente la crisis fiscal que afronta el país no solo afecta lo que es el sector económico del país, sino la posibilidad de invertir en otros sectores, salud, educación, infraestructura o investigación. ¿Qué pasa con eso? Evita que otras empresas puedan llegar a posicionarse aquí y traer capital de trabajo para el país. Los reportes de las calificadoras son herramientas súper importantes para lo que es el análisis de las posibilidades de inversión del país. La perspectiva de los empleados en cuanto a inversión interna del país es bastante negativa, más de lo tal vez esperado en el proyecto. También, hablando de los empleados, existe un fuerte descontento en cuanto a las soluciones a corto plazo emitidas por el gobierno. Y la situación actual lo que hace es evidenciar los resultados de un mal manejo de presupuestos, además de una ineficiente recaudación fiscal arrastrada por varios periodos. Y un tema importante para el desarrollo del país es la necesidad de la renovación de políticas públicas para adecuar al país a una situación actual. A manera de recomendaciones para el presente trabajo está aprobar un plan fiscal menor a 6 meses, con el fin de mejorar regulaciones fiscales. Continuar aumentando el financiamiento de herramientas que permitan una adecuada recaudación de impuestos, así como ver la opción de que empresas privadas puedan pagar un porcentaje un poco menor de sus utilidades con el fin de evitar lo que es el fraude. Activar la economía local mediante programas de desarrollo. Reestructurar lo que es la distribución del gasto público para destinar un mayor porcentaje al pago de obligaciones y de intereses. Continuar lo que son planes de desarrollo tecnológico para atraer mayor inversión extranjera de empresas y poder vender al país como una mejor marca. Disminuir las remuneraciones innecesarias salariales y fomentar el dinamismo del mercado de valores. Ya para concluir la presentación, mi opinión personal respecto al proyecto es que básicamente es importante que las personas conozcan sobre la economía del país y cuáles son las variables que lo pueden afectar tanto interno como internacionalmente. Por mi parte, yo trabajo en el sector de desarrollo inmobiliario y he podido apreciar cómo un proyecto no se puede dar porque no hay financiamiento aparte de bancos, porque no hay inversores extranjeros que quieren apoyar proyectos nacionales, lo cual afecta mucho al país porque le niega oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejora, y no solo para el país, sino para la población, para los empleados en sí, para los dueños de empresas, por lo cual considero que es un proyecto importante de estudiar, de seguir investigando y de seguir buscando la manera de que el gobierno opte por mejores políticas más renovadas de acuerdo a la actualidad y de acuerdo a los problemas que están viviendo las empresas, también buscando modelos internacionales de países que han pasado por situaciones muy similares.